Gloria a Dios. Esta palabra lo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose un sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alabado sea el nombre del Señor. Así entonces leemos esta palabra, gloria a Dios, que nos dice que teniendo nosotros, se refiere ya al pueblo, nos habla a cada uno de nosotros, que tenemos, dice nosotros, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, dice. Tenemos nosotros, tú y yo, hijos e hijas de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Aleluya. Gloria al Señor, un gran sumo sacerdote. En tiempo antiguo, en tiempo de Israel, estaba el sacerdote, y sobre el sacerdote estaba otra vez el sumo sacerdote, que era, digamos, en cuanto a lo que Dios se refiere, era la cabeza. Estaba el sumo sacerdote, luego estaban los sacerdotes otra vez. El sumo sacerdote había uno nomás, luego los sacerdotes había unos cuantos, y luego estaban los levitas otra vez, como que cada uno tenía su rango, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Para entender mejor. Entonces el sumo sacerdote estaba, el que estaba ahí encargado de los sacerdotes otra vez, y en el templo era la cabeza ahí, gloria a Dios. Entonces dice que tenemos nosotros un sumo sacerdote, pero este sumo sacerdote no es cualquier sumo sacerdote, sino que es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió, luego resucitó, cuando Él ascendió a las alturas, Él traspasó los cielos y se fue arriba, y dice que la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Se refiere a Jesucristo, Hijo de Dios. Estaba meditando en esta madrugada. Esta palabra fue que me dio el Señor, y estaba meditando un poco en ella, y meditando un poco en este gran sumo sacerdote que es Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Dice que traspasó los cielos. No es cualquier sumo sacerdote, no es cualquier persona, sino que es este Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino y que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros.
Y dice, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestro trabajo, por así decirlo, o lo que Dios nos dio para nosotros hacer. Quiere que retengamos, retener, y se yokoa, yepa, ya yoko. Y la profesión es, por ejemplo, hay muchas personas tienen profesiones. Alguno puede ser su profesión, puede ser albañil, otro puede ser un doctor, otro puede ser un abogado, puede ser un maestro o muchas profesiones que hay hoy día, ¿verdad? Que se puede estudiar. Pero dice, esta profesión que nos dio a nosotros Dios, pedió me van de trabajo, pendere ya poangua, upia y pota Dios retener ellos coge y anien yepa oye escapañan de powi. Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, lo que nos quiere decir es que tú y yo tenemos debilidades. Y que este sumo sacerdote que traspasó los cielos, él puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque dice, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, según lo que somos nosotros. Porque él también vino a ser un ser humano, ¿verdad? O sea, que se encarnó él y vino y se hizo un ser humano. Entonces, en todo, según nuestra semejanza. Fue igual que nosotros en todo, pero dice que él fue tentado en todo, pero dice, hay una coma y luego hay un pero, dice, pero sin pecado. O sea, él fue tentado en todo, así como nosotros, pero él no pecó. Andes a checa tu pecón, volverse mala ya peca, porque tenemos debilidades. Por eso dice que este sumo sacerdote se puede compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, tú tienes un sumo sacerdote que se puede compadecer de tu debilidad. Porque tú y yo tenemos debilidades. Y muchas son nuestras debilidades, aleluya. Que muchas veces esa debilidad nos lleva ya otra vez a pecar contra nuestro Dios. Pero luchamos cada día contra esa debilidad. Lleva, tai condendere lucha y etelan de debilidad contra pe. Gloria a Dios. Luego dice este versículo, acerquémonos pues, ella ayude a Cristo, acercarse, gloria a Dios, ñañemo anguía yepa, es acercarse. Por ejemplo, estamos en un lugar lejos y nos acercamos, o sea, nos ponemos más cerca de una cosa. En este caso dice, al trono de la gracia quiere que nos acerquemos. O sea, puede que tú y yo estemos tan lejos del trono de la gracia, pero esta palabra y Dios nos pide que nos acerquemos, pero confiadamente. No quiere el Señor que te acerques así nada más, sino que confiadamente, confiando, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué quiere que nos acerquemos al trono de la gracia? Dice, para alcanzar misericordia. Tú y yo necesitamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro en ese momento que a lo mejor estaremos pasando de momentos difíciles y necesitaremos socorro. En ese momento oportuno podamos encontrar socorro. Para eso quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios Padre Celestial y de este sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta palabra se está refiriendo a nuestro gran sumo sacerdote que es Jesús. Entonces, para que tú puedas hallar gracia delante de Dios, para que yo pueda hallar gracia delante de Dios, necesitamos tú y yo acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro sumo sacerdote. Y si tú quieres hallar gracia para el oportuno socorro en ese momento, cuando más difícil tú te encuentres y necesites el socorro que viene de parte de Dios y tú quieres hallar gracia en ese momento, entonces tú necesitas también acercarte al trono de la gracia de Dios. Yo necesito acercarme al trono, pero confiadamente, confiando en que Dios me va a responder, confiando en que Dios es verdad, que Dios es veraz y que Dios está escuchando. Hay que acercarnos, mismo cuando clamamos, mismo cuando oramos, cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que acercarnos y pedirle creyendo que Él nos va a responder. La palabra de Dios dice que si nosotros le pedimos algo al Señor creyendo que lo recibiremos, entonces Él nos lo va a dar, aleluya. Pero si nos acercamos dudando, entonces lastimosamente no podemos tener el resultado, no vamos a poder, nuestro pedido no podemos tener porque dudamos.
Por eso es importante acercarnos con confianza delante de la presencia del Señor. Porque dice, y relata un poco acerca del sumo sacerdote de sobre la tierra, relata un poco, dice que, porque todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres en la tierra, refiriéndose a lo que es de la tierra, dice que ese sumo sacerdote está constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios. O sea, a ese hombre se le elige y se le pone ahí, se le constituye como su sumo sacerdote a favor del pueblo, a favor de los hombres, a favor de las demás personas en cuanto a las cosas de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que este sumo sacerdote pueda presentar ofrendas y sacrificio por los pecados de los hombres. Para eso él se le elige, se le constituye un sumo sacerdote. Ese es su trabajo. ¿Para qué dice? Para que este sumo sacerdote se muestre paciente. Este sumo sacerdote tiene que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en nuestra ignorancia es difícil de entender las cosas. Entonces este sumo sacerdote, que es el elegido, ¿verdad?, entre los hombres, este tiene que ser paciente con esa clase de personas que son ignorantes. Porque todas las cosas que hacemos, pecado contra Dios, lo hacemos en ignorancia. Pero una vez que viene ya Dios a abrir nuestro entendimiento, pero volvemos a hacer eso, ya no es más ignorancia, sino que ya muchos ya se extravían, se desvían ya de la verdad otra vez. Entonces el sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente con estos ignorantes y también con los extraviados, los que se extravían, como dije, de la verdad. Ya ojoma a otro lado más a oyapi. Entonces oye shakana paciente con esa persona haré. Puesto que él también está rodeado de debilidad, porque también es un ser humano que está rodeado de debilidad, entonces él tiene que ser paciente con los demás. Mismo ñandea, ñandea y cuaque, ñandea y meja rodeado de debilidad. Gloria a Dios. Entonces ñande paciente la ñande, ñande a picha cuarandi. ¿Por qué? Porque ñande coupe ñande hijina. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces ese era el trabajo, dice, del sumo sacerdote que se elegía para que él pueda presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Y dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. No es que en esos tiempos, no es que uno se agarraba a sí mismo y se hacía sumo sacerdote, sino que dice que él tenía que ser constituido de parte de Dios. Él tenía que ser llamado por Dios para ese trabajo, como lo fue Aarón, por ejemplo. Dios mismo le escogió a Aarón para ese trabajo. Gloria a Dios. Mismo hoy día también, cuando uno va a ser pastor o evangelista o cualquier otro trabajo en el Señor, tiene que ser llamado por Dios. Porque un pastor, por ejemplo, si se constituye pastor por sí mismo nomás, o el hombre nomás le pone, no es lo mismo, no va a hacer su trabajo igual y no va a aguantar, no va a soportar la carga del pastorado. Pero cuando uno es llamado por Dios mismo y Dios mismo le pone en el cargo, entonces ese, por más que pase lo que pase, él puede aguantar todo, porque Dios le diseñó para eso. O sea, Dios le llamó para eso y le dio esa capacidad. Pero cuando Dios no le da a alguien esa capacidad, pero esa persona toma para sí mismo esa honra, entonces ahí es que produce el fracaso. Gloria a Dios. Y en aquellos tiempos también era así. No es que cualquiera podía, no, nadie podía tomar para sí esa honra, sino que aquel que era elegido y llamado por Dios, ese era el sumo sacerdote. Así también dice que Cristo, eso nos habló una parte de lo que es de la tierra, ahora nos habla ya lo que es Cristo. Dice que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. O sea que habla que Cristo mismo, Él no se glorificó a sí mismo viniendo a decir Él, no, yo soy sumo sacerdote, no. Sino que dice que Él no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ese es el que le puso por sumo sacerdote. ¿Y quién fue el que le dijo así? Fue Dios el Padre. Cuando él estaba saliendo del agua, cuando el Espíritu descendió en forma de paloma, dice que los cielos se abrieron y una voz se escuchó que decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, aleluya. Tú eres mi hijo en quien tengo complacencia, decía, yo me complazco en ti, decía.
esa voz. Entonces también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces este que le dijo así, que Dios mismo, él fue el que le constituyó a este Cristo de la gloria como sumo sacerdote sobre nosotros. Luego nos habla un poco acerca de lo que fue Cristo en los días de su carne. Dice que Cristo en los días de su carne, o sea, cuando él estaba sobre esta tierra, dice que él ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cristo también lloró, él también clamó, él también rogó, él también suplicó al Padre. No es que le clamaba al ser humano, no, él no tenía por qué clamarle a otro ser humano, sino que él le clamaba al Padre, siendo que él mismo era Dios, también el Hijo de Dios. No es que por eso él se hizo grande por eso, sino que él también, con todo respeto y como ejemplo para nosotros, él dice que él también ofreció ruego, ofreció súplica con grande clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. El que le podía librar de la muerte era solamente Dios. Dice que él ofreció a Dios clamor, lágrimas, súplica. Y dice que él fue oído a causa de su temor reverente, ese temor con reverencia, con respeto que tenía hacia su Padre. A causa de eso él fue oído. Aleluya. Y si tú y yo somos obedientes a la palabra del Señor y tenemos temor de Jehová, honrarle, respetarle a nuestro Dios y darle su lugar, entonces también dice la palabra, según el ejemplo de Cristo, también vamos a ser oídos. Gloria al Señor. Pero si somos desobedientes y no queremos obedecer la palabra del Señor, entonces lastimosamente Dios no nos va a escuchar. Gloria a Dios. Mira, mandere y cogen ande desobediente, ande rebelde y cogen ande ya posee palabra de Dios. Veía, au pide clama yo y potagina, aumente la cosa, olvídalo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan así. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y dice que aunque él era hijo, por lo que padeció, él aprendió la obediencia. Él mismo era hijo de Dios, pero por las cosas que él padeció estando sobre esta tierra, por medio de eso dice que él aprendió la obediencia. Así es que en deja piñan de ella asaba. Upear opinión de ella, aprender a ver la obediencia. Tenemos que aprender obediencia por las cosas que pasamos, por las cosas que padecemos. Jala naña aprender, porque ya no va a tener ni más para naña aprender. Gloria a Dios. Y dice que habiendo sido Cristo perfeccionado, él vino a ser el autor de una salvación, eterna salvación. No es una salvación cualquiera, sino una eterna salvación. Aleluya. Él, aparte de todo lo que padeció, después de todo lo que padeció, él dice que fue perfeccionado, y después de ser perfeccionado, él vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Para todo lo que le obedecemos su palabra, entonces él vino a ser autor de una eterna salvación que nos prometió a nosotros. Gloria al Señor. Y fue declarado por Dios el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces es sumo sacerdote para siempre. Aquí podemos ver, hermano y hermana, el ejemplo que Cristo nos dejó para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. Porque eso fue en un tiempo que Cristo había dicho, que Pablo también había dicho, que sigamos las pisadas de nuestro Señor. Es importante seguir ese ejemplo de nuestro Dios Padre Celestial. Alabado y exaltado sea su nombre. Entonces, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí también, que nos habla que tenemos un gran sumo sacerdote. Este sumo sacerdote no es cualquier sumo sacerdote. Este sumo sacerdote se puede compadecerse de tu debilidad. Este sumo sacerdote traspasó los cielos y quiere que tú y yo nos acerquemos con confianza al trono de su gracia para que podamos alcanzar la misericordia de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro.